Sean bienvenidos al curso de Psicometría Forense de la Maestría en Psicología Jurídica Forense y Peritajes Psicológicos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la validez de constructo, de criterio y de contenido. La validez es una propiedad fundamental de todo instrumento o test psicológico. Como Mogollón, la validez de un instrumento psicométrico refleja que también está midiendo el atributo para el cual estuvo diseñada la prueba. Actualmente consideramos que existen categorías de validez, como la validez de constructo, la validez de criterio y la validez de contenido. Desde 1930, la validez métrica o la validez de los instrumentos psicológicos era considerado como conceptos cualitativos o básicamente basados en el análisis teórico de la variable que se pretendía medir. Al respecto, el doctor Ramón Arce consideró en algún momento la validez de los instrumentos como un consenso cualitativo, un consenso de los especialistas o los expertos respecto a un fenómeno o a una variable susceptible a ser medida. Sin embargo, esta concepción ha cambiado durante las últimas décadas y actualmente se demuestra o evidencia que la validez de un instrumento psicométrico puede ser también demostrado empíricamente mediante modelos matemáticos, modelos de estadística inferencial. Es así que actualmente, y según Pofan, del año 2000, podemos considerar a la validez de los instrumentos psicométricos como un aspecto o concepto unitario. Las concepciones modernas, según Pofan, insisten en la concepción unitaria del proceso de validez y que esta propiedad psíquica no demuestra la validez del test en sí, sino las interpretaciones y decisiones que se toman en base a las puntuaciones que se obtienen de estos test. La concepción unitaria de la validez de un instrumento psicométrico superan esos razonamientos tradicionales cualitativos iniciales que conciben la validez como una propiedad del instrumento, sí, y de que existen distintos tipos de validez. Eso actualmente ya no es considerado como correcto, ya que no existen los tipos de validez, sino las formas de demostrar validez, y mientras más formas se demuestren, más criterios de validez se demuestren en la prueba, esta tendrá mucho mayor aceptación como una prueba válida para confiar en los resultados que de ella se obtengan. Como mencionábamos hace un momento, actualmente podemos demostrar la validez de manera matemática, no solamente de manera cualitativa. De esta manera, para apreciar o demostrar la validez de constructo, podemos aplicar modelos matemáticos como el análisis factorial exploratorio o confirmatorio. Para demostrar la validez de criterio, podemos aplicar modelos matemáticos para demostrar la validez coherente, divergente, predictiva, y lo mismo para demostrar la validez de contenido. Podemos aplicar el diferencial mediante el índice de validez de contenido, el coeficiente de capa de Cohen, y uno de los más conocidos, el coeficiente V de Aiken. Ahora vamos a análisis de casuística dentro de la psicología forense y vamos a analizar cómo es que este concepto el análisis, sobre todo la decisión que nosotros como psicólogos y psicólogas forenses vamos a realizar al momento de elegir nuestras pruebas psiquiátricas que forman parte de la
metodología de evaluación. Recordemos también que los psicólogos y psicólogas forenses aplican el método científico mixto al momento de realizar una evaluación pericial. Esto quiere decir que nosotros emplearemos técnicas cualitativas e instrumentos métricos para poder hallar y sobre todo procesar esas hipótesis de trabajo y lograr los objetivos periciales en cada materia pericial. Como ven en pantalla, el análisis del Buss-Durke es muy interesante ya que demuestra el, los dos inicios cualitativos y su fundamento actual de 4 dimensiones que fue llevado a cabo por Buss y Perry de manera factorial, mediante un análisis factorial exploratorio y formatorio. Resulta que el constructo de agresividad de Buss-Durke de 1957 consideraba 6 dimensiones de la agresividad. Sin embargo, estas dimensiones fueron explicadas de manera teórica, es decir, con fundamentos cualitativos, que son muy válidos, pero que muchas veces no tienen una replicabilidad. Para 1987 hubo una propuesta de ampliación del constructo de agresividad a 11. Sin embargo, en 1992, Buss, en colaboración con Perry, realizan el análisis factorial exploratorio y confirmatorio sobre el constructo de agresividad y logran evidenciar o determinar solamente 4 dimensiones. A partir de 1992 en adelante, el modelo teórico de Buss y Perry de la agresividad solamente demuestra 4 dimensiones como son la agresividad, la agresividad verbal, la ira y la hostilidad. Por su parte, también podemos hacer un análisis de desarrollo evolutivo e incluso histórico de la validez de, de uno de los instrumentos más utilizados para lo que es la psicopatía de personalidad. Cuando los psicólogos forenses evaluar el tema de trastorno de personalidad, pues, obviamente es el mismo. Comentario clínico multiaxial de Teodoro de 1976. El constructo de trastornos de la personalidad se ha ido modificando durante el tiempo y desde el Milon 1 al Milon 2 hemos tenido una actualización teórica de los trastornos de personalidad para llegar desde 1994 a un constructo de 10 componentes o 10 tipos de trastorno de la personalidad que actualmente se mantienen vigentes. Sin embargo, si bien es cierto, podemos considerar que el Milon 3 y conservan estructuralmente el mismo constructo de trastornos de la personalidad, también es cierto que el 2015 el Milon 4 propuso un análisis dimensional de esos 10 tipos de trastorno de personalidad y los presentó como los análisis de las facetas Grossman. Eso quiere decir que, si bien es cierto, el Milon 3 y el Milon 4 miden el mismo constructo de trastornos de la personalidad que no ha variado desde el DSM-4 al DSM-5 texto revisado, también es cierto que el Milon 4, el año 2015, propone un análisis dimensional de las facetas Grossman y con ello presenta un criterio de análisis que no lo contempla o no es contemplado por el Milon 3. De esta manera, para el análisis psicométrico
diagnóstico forense es mucho más riguroso, es mucho más conveniente y adaptado al criterio dimensional actual de la psicología, utilizar el hilo. Como un ejemplo de análisis de validez de contenido, podemos presentar al instrumento Staxi 2, un instrumento que se usar para medir niveles de estado rasgo del modelo teórico de Spielberger. Como pueden eh, observar, los ítems de esta prueba tienen una validez de constructo de origen y propiedades de confiabilidad. También resulta que en nuestro contexto peruano y en algunos contextos latinoamericanos no resulta conveniente o pertinente el uso de estos porque suelen generar confusión. Como por ejemplo, el ítem número 5 indica el contenido de estar quemado. El concepto puede ser interpretado de muchas formas, sobre todo en un contexto local. Lo mismo con el ítem 6, me gustaría decir tacos. El concepto tacos también tiene diversas formas de interpretación, al igual que el concepto cambiado y otros ítems que no estarían cumpliendo con una validez de poder. Acá en estos tres ítems del 5 al 7 se puede evidenciar claramente que tendrían que darse desde contenido para tener una adaptación más cercana al lenguaje latinoamericano, específicamente peruano. En la parte 2, por ejemplo, para encontrar contenido que no sea fácilmente interpretado por el contexto. En este caso, la palabra sería cabreo, que no es utilizado en el contexto local peruano y que debería ser modificado mediante un análisis de juicio de expertos. Lo mismo va a suceder en la parte 3, donde si es cierto la mayoría de contenido de esto local peruano, pues o incluso palabras tales eviten ese modo. Del mismo modo, al momento de elegir los instrumentos psicométricos que vamos a integrar a nuestro modelo de evaluación o a nuestra metodología de evaluación, debemos tener en cuenta la vigencia y obsolescencia de psicométricos. Esto implica realizar una investigación eh, sobre el constructo que queremos medir. Estos ejemplos observamos cómo la escala de vigencia para adultos de la familia Wechsler ha tenido esta evolución, por lo tanto ha ido modificando y mejorando el constructo de inteligencia que se suele medir. Lo mismo sucede con los inventarios clínicos multiaxiales de Millon, que se desarrolló desde la versión 1 hasta la actual versión número 4, con la prueba de psicopatología de personalidad en adolescentes de 13 a 17 años, que actualmente presenta los mencionado anteriormente, y tenemos un MPASI que
Lo mismo sucede con el inventario de estilos de personalidad de Milon, que actualmente tiene una versión revisada. Como cierre, trabajaremos en clases un análisis de este caso, básicamente un psicólogo perito de parte evalúa sobre violencia sexual el año 2024, indicando en su metodología el uso del inventario de Milon 3. Que es igual de justo, ya que el modelo teórico de la variable no ha variado en la versión de 15 fueron debidamente demostrados en el estudio piloto en su muestra de estudio. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el cuestionamiento de las guías en este caso? Cuestionamientos que lo vamos a analizar en clases. Como la vez no se refiere como tal, sino al uso de las puntuaciones que de él se deriven. Segundo, la base unitario basados en diferentes criterios de evidencia. Y por último, que la validez implica un juicio evaluativo global en términos del soporte y apoyo que garantiza sus interpretaciones. De esta manera, estimados colegas, hemos concluido con la primera clase de validez de consultorio y